Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Sed bienvenidos a todos los que estáis siguiendo el temario para las oposiciones de secundaria en la especialidad de tecnología. Hoy vamos a hacer ya el tema número 42 y bueno, procedo a saludar un poquito aquí a la gente que tenemos. Saludos a Víctor Carrera, teníamos también por aquí a Roley, teníamos también por aquí a una persona más que me ha parecido leer antes. Lo he perdido. Pero bueno, teníamos más gente por aquí. Así que saludos a todos, a todas. Y nada, hoy y después de haber terminado del tema de metales, empezamos metrología. Ahora ya los temas van a ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Son temas un poquito más cortos. También son temas que ya no son multitema. Al menos durante un tiempo no tendremos estos multitemas como hemos tenido ahora. Por ejemplo, metales fueron 4 o 5 temas, madera fueron 4 o 5 temas. Ahora ya vamos a temas más cortitos. Espero que más o menos lo llevéis bien. Si habéis estado estudiando lo demás, veréis que hay mucho que aprender, hay mucho que darle vueltas. Y esto, si sabéis algo de tecnología, básicamente va a ser un tema de concepto. Así que bueno, sentaos todos, que vamos a empezar. Muy bien. A ver, vamos a ello. Hoy el tema es medida de magnitudes, instrumentos y procedimientos. Y un concepto que es el de error en la medida, que es algo importante. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, esto ya veréis que el tema está muy simplificado. Magnitudes en la medida, pues qué son las magnitudes, qué instrumentos vamos a usar para medir estas magnitudes y cuáles. Pues según la longitud, pues metros, cintas métricas, reglas, el calibre, el micrómetro o Palmer, los instrumentos de comparación, los calibradores, las herramientas automáticas modernas. Para medir ángulos, pues el transportador de ángulo o el goniómetro. Para la temperatura, pues termómetros de radiación con o sin contacto. Para medir masas, pues balanzas. Recordad, masa, no peso, masa. Para el tiempo, pues tendremos relojes eléctricos, cronómetros. Y para medidas eléctricas, pues tendremos lo que se conoce como el voltímetro, el amperímetro, el ohmímetro, el batímetro y, juntando todos estos, tendríamos el polímetro. Después, bueno, un procedimiento de medidas de magnitudes, pues medida de longitud, medida de ángulos, medida de masa y medidas eléctricas, es decir, cómo haríamos la medición con cada uno de estos. Recordad que aquí esto no me acaba de gustar mucho que lo tengan separado, porque seguramente cuando veamos cualquiera de los elementos veremos el cómo lo haremos, así que esta parte seguramente iremos un poquito más rápido. Y después vamos a ver lo que es el error en la medida, que sí que es interesante. Vamos a ver los conceptos básicos del error. La exactitud y precisión, que son dos elementos diferentes que tenemos que saber diferenciar. La clasificación de los errores, pues según cuál es su origen, según cuál es su carácter y según el modo de expresarlos. Después lo que es la desviación, las cifras significativas. Se ve un poco cortado el texto, pues tenéis razón, tenéis razón. Esto es porque... Aquí. Gracias. Ahora ya está perfecto. Vale, después tenemos la desviación, las cifras significativas, el redondeo, el cálculo de errores, la representación gráfica y tenemos los tipos de representación gráfica, el ajuste de funciones lineales y los historiogramas. Muchas gracias, Víctor Carrera, por habérmelo mencionado a tiempo, porque iba a empezar antes de arreglarlo. Vale, muy bien. Introducción. Vale, vamos a meternos ya en la introducción. Dice, la noción de medida surge como consecuencia de la necesidad de referirse a unas bases fijas establecidas por el hombre, al intentar explicar coherentemente y ordenar después de la experimentación el curso de los fenómenos. La decisión de un sustrato común de referencia viene impuesta también por el desarrollo, voy a decir, práctico de la actividad económica y comercial. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo te quiero vender algo, te digo, te voy a vender 1 metro cúbico de algo. Claro, si tú y yo tenemos ideas diferentes de lo que es 1 metro cúbico, seguramente no lleguemos a un acuerdo. Si mi metro cúbico es más grande que tu metro cúbico, pues tú estarás encantado de decir, muchas gracias. Si es al revés, tú me dirás, oye, me estás estafando. Entonces tiene que llegar a un consenso, es decir, las medidas aparecen por el comercio. Originalmente, el por qué tenemos que darle una medida a las cosas aparece cuando empezamos a comerciar. Porque las máquinas herramientas... Claro, las máquinas herramientas y todo esto así más complejo aparece después. El tema del medir para fabricar aparece después.
Por lo tanto, el comercio es la base bajo la cual aparece la tecnología de las medidas. Sobre todo el tema de la medida del peso y la medida de volumen son las primeras así más importantes. Por ejemplo, Arquímedes, si conocéis el tema de Arquímedes, el tema era pesar una de esto que te digo yo, una corona, y saber si era de oro o no, y para eso tenían que saber su densidad, que es toda la movida para saber si era de oro o no era de oro. Bueno, dice, en los procesos de mecanización de piezas es necesario controlar sus dimensiones con el fin de dejarlas a las medidas que indica los planos. En la producción y consumo de energía eléctrica es imprescindible medir las distintas magnitudes que intervienen en cualquier instalación o dispositivo eléctrico. Súper importante. Para el operario pueda llevar a cabo una medición correspondiente, requiere el empleo de unos instrumentos que nos permitan obtener con el mayor o menor exactitud el valor de dichas magnitudes o comprobar que éstas se sitúan dentro de unos límites admisibles. Recordad que nunca se puede obtener una medida exacta. La exactitud como idea no existe. Bueno, perdona, como idea sí, pero como realidad no. Por ejemplo, si tú mides 3 veces un aparato, seguramente te salga diferente las 3 medidas, ligeramente diferente. Por eso normalmente hay procedimientos más óptimos que otros para según qué procesos. Esta operación de medición se realiza con instrumentos de medida. Este tema pues, se explican tanto los instrumentos como el concepto de error y las consecuencias. Si bien muchos errores son inevitables, conviene conocerlos para evaluar sus efectos y resolverlos. Bueno, vamos a ver las magnitudes y su medida. Vamos a empezar a hablar de qué es una magnitud, ¿de acuerdo? Y bueno, dice, es la propiedad de un objeto o fenómeno físico, químico, susceptible de tomar diferentes valores numéricos, ¿vale? Magnitud, como de grande es algo. Las magnitudes pueden ser extensivas o intensivas, como las granjas, ¿vale? Dice, el valor de cualquier magnitud extensiva se obtiene sumando los valores de la misma en todas las partes del sistema, ¿vale? Dice, por ejemplo, si un sistema se subdivide en partes pequeñas, el volumen total o la masa total se resuelve sumando los volúmenes o masas de cada parte. Por ejemplo, ¿cuánto pesa este conjunto de pelotas? Pues yo tengo un montón de pelotitas, sumo todos los pesos y me da, todas las masas y me da la masa total. El valor obtenido es independiente de la manera en la que se subdivide el sistema, ¿vale? Es decir, porque al final es lo mismo. Es decir, es como pésame estas piedras. Y yo después voy y rompo todas las piedras, pues el peso seguirá siendo el mismo. Debería seguir siendo el mismo. Las magnitudes intensivas no se logran mediante tal proceso de suma, sino que se miden y tienen un valor constante en cualquier parte de un sistema en equilibrio. La presión y la temperatura son ejemplos de magnitudes intensivas. Es decir, yo puedo tomar la temperatura aquí, aquí, y si en teoría todo está en equilibrio, deberíamos tener la misma temperatura. Dice, las magnitudes intensivas no se logran mediante tal proceso de suma. Esto ya lo hemos leído, ¿vale? Vale, metrología. ¿Qué es la metrología? Fijaos que viene de la palabra metro, que es de origen francés. Que el metro para mí me parece el menos internacional de todos los sistemas de medida, pero está dentro de los sistemas de medida internacional, así que ajo y agua. Dice, la ciencia tiene por objeto el estudio de las unidades de las medidas de las magnitudes. Define también las exigencias técnicas de los métodos e instrumentos de medida. Una magnitud física adquiere sentido cuando se la compara con otra. Si no la comparamos, no entendemos. Es decir, tú no puedes decir si algo está frío o caliente si no lo comparas. Es decir, puedes decir que algo está más frío o más caliente, pero en sí tú no sabes si está frío o caliente, si no tienes nada para compararlo. Es como decir que algo es caro o barato. Si no está dentro de un sistema de medidas, tú no sabes si algo es caro o barato. En realidad se maneja cantidades, estados particulares de una magnitud, que se comparan con la cantidad tomada como unidad. Por ejemplo, 5 grados centígrados. O son 5 grados por encima de la temperatura de congelación del agua a la presión ambiental, ¿vale? Y yo sé cuánto es más o menos un grado. Entonces, pues, ahí puedo sacarle la unidad. Ya sea una magnitud es el conjunto de cantidades que hay de una cierta ordenación. Por ejemplo, 5 kilos. Pues 5 veces una masa de 1 kilo. Está definido un criterio de igualdad y puede verificarse la operación suma. Fácil. La medida de una magnitud puede realizarse directamente como cuando se mide una masa comparándola con una unidad o indirectamente
cuando se mide la velocidad media de un automóvil midiendo el espacio recorrido y el tiempo, ¿vale? Es decir, yo no sé la velocidad, pero sé que ha pasado de este punto a este punto en este tiempo. Entonces tengo la velocidad media. Cuanto más corto sea, pues más me acerco a la velocidad instantánea, etc. Una vez definida la unidad de medida para ciertas magnitudes, a partir de estas cantidades se pueden definir las correspondientes otras magnitudes, ¿vale? Las primeras se conocen como magnitudes fundamentales y las segundas como magnitudes derivadas. Por ejemplo, lo del tiempo era magnitudes fundamentales, la velocidad es una magnitud derivada, ¿vale? Sin embargo, el carácter fundamental o derivado de una magnitud no es intrínseco a la misma. Es decir, son cosas que pueden variar, ¿vale? Un sistema de unidades establece y define con precisión cuáles son las unidades fundamentales. Por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional, se utilizan 7 unidades fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, los amperios, el mol, que es la cantidad de átomos que hay de algo, y la intensidad luminosa. ¿Vale? Esas son nuestras unidades básicas. Y a partir de ahí, todas las demás serían derivadas en nuestro Sistema Internacional de Medidas. ¿Vale? En otros sistemas, pues se podrán usar otras. Vale, muy bien. Dice, los sistemas de unidades hoy en desuso son el CGS o sistema cegesimal, en el que la unidad de longitud es el centímetro. Este ya no lo usamos prácticamente. La unidad de masa es el gramo y la unidad de tiempo es el segundo. Este no lo usaríamos. El sistema técnico terrestre, que la fuerza es una magnitud fundamental, cuya unidad es el kilopondio, ¿vale? Que es el 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración, ¿vale? Dice, las unidades del sistema internacional para todas las demás magnitudes se derivan de las 7 fundamentales. Es decir, con las 7 fundamentales yo puedo sacar todas las demás, ¿vale? Solo necesito saber las 7 fundamentales. O, bueno, tengo fórmulas que con las derivadas puedo sacar las fundamentales. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, si yo tengo la resistencia y el voltaje, yo puedo sacar la intensidad. Entonces, con 2 derivadas puedo sacar la fundamental. Pero la fundamental es la intensidad. Muy bien, dice, las unidades tal, ok. Dice, ciertas unidades derivadas se emplean con tanta frecuencia que han recibido un nombre especial, generalmente de un científico, como indica la tabla 2. Esto ya lo veréis, es el típico... El nombre de la unidad es el nombre de un tío, voltio, ¿vale? Del volta. Bueno, la superficie, metro, el volumen, en metro cúbico, velocidad, metro por segundo, aceleración, metro por segundo al cuadrado, lo veis, ¿no? Fuerza de campo magnético, ampere, era un francés, por metro. Volumen específico, metro cúbico por kilogramo. Luminancia es una candela. La candela era la cantidad de luz que emitía una vela, un cierto producto de la ballena. Eso se le llamaba candela, ¿vale? Por metro cuadrado. Voltage in the house. Bueno, y después tenemos otras magnitudes, como sería un ángulo plano, que podríamos ir a los radianes. ¿Veis que aquí tenemos todas las expresiones? El ángulo sólido, la frecuencia, la fuerza, la presión, que serían en pascales, que son newtons partido por metro al cuadrado, la energía, la potencia. Veis que aquí tenemos los nombres, ¿no? El voltio, el faradio, el ohmio, el Siemens, que es una marca de electrodomésticos. Bueno, pero ¿qué era esto? Era la conductancia eléctrica, ¿de acuerdo? Es la capacidad que tiene un cable de transmitir electricidad, flujo magnético, flujo de inducción magnética con el Weber, etcétera. Bueno, todo lo demás, ¿de acuerdo? Venga, vamos a los instrumentos de medida de longitudes, ¿vale? Vamos a ver ahora qué instrumento... Y vamos a ver ahora qué tipo de instrumentos de medida tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien, longitud. Este no creo que os sorprenda a nadie, ¿vale? Uno de los aparatos más importantes que necesitamos para poder trabajar es saber cuánto espacio ocupa algo, cuánto mide algo. Medimos de muchas maneras y uno de los sistemas para medir es básicamente el metro. Claro, lo que pasa es que hay muchas medidas que tenemos que medir y obviamente hay aparatos que nos servirán y otros que no. El metro tiene su origen en el sistema métrico decimal, ¿de acuerdo? Por un acuerdo internacional. Realmente el metro aparece en Francia y hubo durante mucho tiempo muchos metros y cada metro medía lo que su madre y su padre, como los pies. A mí no me gusta.
Es decir, el metro como sistema internacional, yo hubiera ido a básicamente a la milla. A la milla, y además la milla náutica, que es un segundo de la circunferencia del terrestre en el Ecuador, lo cual es maravilloso. Es decir, una medida que todo el mundo puede comprobar. Pero, bueno, pues fueron al metro. El metro patrón se definió como la distancia entre dos rayas finas sobre una barra hecha de una aleación de platino e iridio conservada en París. Básicamente fue a mano, en plan de pam, pam, esto es un metro. ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? Es decir, podía haber sido cualquier otra medida. Por eso no me gusta el metro. Lo que pasa es que, bueno, se empezaron a crear medidas secundarias y a partir de entonces pues aparecieron medidas pues que ya son cosas que podemos replicar en cualquier lugar del mundo, incluso del universo. Porque pensad una cosa, es decir, si yo me voy a otro planeta y yo quiero empezar a fabricar cosas, yo necesito las unidades de medida. Y si yo no me llevo un aparato que pueda replicarme la cantidad exacta de una medida en el otro lado, tengo un problema muy gordo. Y tengo que poder crear y estandarizar aparatos de medida. Eso es súper importante. Las empresas se gastan miles de euros en estandarizar sus aparatos de medida. Miles. Bueno, a ver, ya lo sé, pero son franceses. No vamos a decir nada bueno sobre franceses en este canal, por favor. Víctor, no me rompas el... Bueno, pero bueno. Dice, la conferencia de 1960 definió el metro como esta cantidad de longitud de onda de luz anaranjada rojiza emitida por un isótopo kriptón del 86. El metro volvió a definirse como en 1983 como la longitud recorrida por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1 partido por 299 792 458 partes de segundo. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito los aparatos. Pues por un lado tendríamos los metros, las cintas métricas y las reglas, que podrían ser plegables. Las flexibles, estas serían las típicas plegables, para carpintería y demás, las flexibles, muy usadas en el mundo de la construcción. Y las reglas graduadas, ¿eh? Ya que esto pueden ser de otros productos, por ejemplo, podemos entender esto. Dice, el metro se definió originalmente en 1793 como una 10.000.000ª parte de la distancia entre el Ecuador hasta el Polo Norte a lo largo de un gran círculo. Solo que eran franceses, ¿vale? Es decir, no medían bien porque eran franceses. No vayamos a arreglar... Es decir, no. Que no. No quiero peleas. De Francia solo salió una cosa buena, que eran los croissants y no son suyos. Bueno, volvemos al tema antes de que la gente se vaya. Dice, es una barra de acero, madera o plástico de sección rectangular que tiene un alcance de medida de 200 a 1000 milímetros. Está graduada en milímetros y medios milímetros por el borde de la cara, se emplean para trabajos de trazado y medición y demás, ¿no? Después tendríamos el calibre o pie de rey, que todos conoceremos, todos hemos usado. Hay algunos que permiten ajustar lo que sería la medida para que no se mueva. Otros que no lo tendrían. Todos tienen que tener esta especie de boca de pico para exteriores. Y esta que tiene por aquí detrás para interiores, para medir interiores. Si no la tiene, pues no puedes medir interiores. Pero bueno, esto es más opcional que otra cosa. Es uno de los aparatos indispensables en cualquier taller, ya que con él se realizan medidas interiores y exteriores y profundidades de mediana de pequeña precisión. No sé por qué no lo llaman pie de rey. No lo sé. Lo que sí que es verdad es que es un aparato que la gente suele usar mucho y que por desgracia normalmente la gente suele guardar en bolsillos. Y los fuerzan y los tuercen con el uso. Y entonces normalmente hay que calibrarlos de vez en cuando. Y llega un momento que dejan de estar fuera. Bueno, empiezan a estar fuera de medidas. Cuando yo era jefe de calidad era uno de los aparatos que más había que calibrar y que más acababan fuera de rango. Consta fundamentalmente de una regla fina, dividida en milímetros, doblada en escuadra por un extremo, sobre la que se desliza otra móvil provista de una gradación distinta, ¿vale? Que es decir, usamos un poquito el sistema de Tales de Mileto, ¿vale? Para intentar... Bueno,
La graduación de la regla móvil constituye en el nonius, ¿vale? Porque es a 9, 0,9 milímetros cada cosa, con el cual podemos apreciar divisiones que se encuentran en la regla fina. El valor de las divisiones del nonius depende de la precisión que se desee obtener. Y entonces aquí usamos el sistema nonius. ¿Veis? El nonius básicamente mide 9 milímetros para 10 rayas, mientras que la medida original pues mediría 10 milímetros para 10 rayas. Y entonces con esto podemos ir a la centésima de milímetro. Fundamentos del nonius, ¿no? Dice el calibrador o pie de rey tiene dos escalas, la regla fina y la regla móvil. Ambas escalas están realizadas de modo que hay una división adicional, ¿no? Entonces tú puedes ver, claro, se desajustan un poco. Entonces tú buscas exactamente cuál es la que ajusta. En este caso ajusta tanto la del 0 como la del 10. Es decir, estás justamente a la medida que estás midiendo. Pero, por ejemplo, si ajustase por la 3 o por la 4, podrías ver dónde estás exactamente. Eso es muy buena. ¿Vale? Tú puedes ver exactamente dónde estás. ¿Vale? Después tenemos elementos como el micrómetro o Palmer. Dice, es un aparato de mayor precisión que los anteriores. Mucho más preciso que el pie de rey. Se usa para mediciones más precisas. Normalmente un 0 adicional. Es un aparato de mayor precisión y su funcionamiento se basa en el sistema de tornillo-tuerca. Básicamente, por cada vuelta podemos avanzar una cantidad de medida que es el paso de la tuerca, con lo cual podemos, como tenemos 360 grados de giro, para avanzar a lo mejor 1 milímetro, podemos dividir un montón la cantidad de avances. Es muy, muy, muy potente. Si hacemos girar una vuelta a la cabeza de un tornillo estando la tuerca fija, el extremo de este se desplazará una longitud al paso del tornillo P. Normalmente, pues en este caso se usan avances de medio milímetro. Por lo tanto, por cada vuelta completa de la rueda, tú avanzas medio milímetro. Y entonces tú, claro, tú puedes dividir muy fácilmente esa rueda en 100 partes. Entonces, claro, tú puedes seleccionar cada centésima de medio milímetro. Es una locura. A ver, normalmente se divide en 50 partes. No se divide en 100. No lo he visto. A ver, he visto divididos en 100, pero en 50 lo he visto un montón de veces. Entonces, este sería el micrómetro, ¿vale? O Palmer. Este micrómetro o Palmer es para medir exteriores. Es decir, este micrómetro lo que mide es exteriores. Tú pones una pieza aquí y básicamente será lo que midas. Dice, el micrómetro se pueden distinguir diferentes partes funcionales, ¿no? Tenemos un palpador fijo, esta parte no se va a mover. Tenemos los contactos, que son un poquito más blandos que el resto del material. El palpador móvil, que va a avanzar y retroceder. Un freno, que nos evitará que se mueva y nos permitirá sacar el micrómetro y medir cuál es la medida que tenemos. Tenemos el nonio, ¿vale? El nonius. La cabeza giratoria, dividida en 50 partes, que es la que nos permitirá ver en qué medida estamos. Un cuerpo graduado, que nos permite ver a cuánto estamos. Por ejemplo, en este caso, estaríamos a 10 milímetros con 10,13, por ejemplo, en este caso. Y un tornillo de fricción, también para ir ajustando. Este normalmente es para el avance fino. Es decir, usamos la cabeza rotatoria para ir rápido y después vamos con el avance fino. Y por dentro normalmente hay una carraca. Entonces cuando llegamos a la medida, salta la carraca y ya no aprieta más. ¿Vale? Después tenemos los elementos comparadores. ¿Vale? Elementos de comparación, dice, son aquellos que comparan las dimensiones de una pieza con las de otro patrón. Los valores obtenidos son diferencias de medida. El caso más representativo es el comparador de reloj o comparador. También nosotros estamos usando ahora uno que sería el alesómetro, que sería un reloj comparador junto con un sistema de medida de exteriores. Dice, el reloj comparador está formado por una caja metálica atravesada por una varilla en cuyo extremo interior se encuentra un palpador móvil, como el elemento sensible, cuyo desplazamiento básicamente por cada milímetro que avance aquí nos hace girar una vuelta completa de rueda. Básicamente, esa es un poquito la movida. Normalmente estos además tienen suelen tener ¿qué te digo yo? Dos relojes. Uno que me mide los milímetros y otro que me mide las décimas de milímetro. Dice, la esfera va graduada en unidades de longitud correspondiente a los desplazamientos rectilíneos del palpador.
y es giratoria, lo cual facilita la puesta a cero de la aguja independientemente de su posición. Esto es muy óptimo. Se suele ajustar con esta parte de arriba. El reloj se puede subir o bajar para dejarlo a cero, lo cerramos y lo dejamos puesto. Entonces, pues cuando se apriete un poquito más, ¡pop!, se moverá. Para medir diferentes alturas, para medir cositas así, está muy bien. Calibradores. Dice, son utensilios o herramientas de muy diferente naturaleza que sirven para comparar sus calibres o espesores con la pieza que deseamos medir. Dice los calibres de resorte, que se trata de un instrumento en forma de pinzas o compás, cuyas puntas se acercan o alejan mediante el giro de un tornillo. Los calibradores telescópicos, que existen en el juego de calibradores telescópicos. Cuando habla de telescópico es que se puede extender, ¿vale? Estamos hablando de calibres con extensiones, ¿vale? A eso le llamamos telescópico, no que tenga un telescopio instalado, ¿vale? Es otro concepto. ¿Vale? Dice, cada uno está formado por 2 piezas telescópicas retráctiles y un mango de tornillo de fijación. Calibradores de radios, que son un juego de discos de diferentes radios para poder comparar. Calibradores de espesores, pues para ver diferentes láminas. Los calibradores de espesores los habréis visto si habéis hecho alguna vez un reglaje de válvulas. A estos se le llaman galgas, ¿vale? Son las galgas, ¿vale? Las galgas sirven para saber si un espesor mide una medida o no. Normalmente tienes que usar 2. La galga que quieres que pase será más pequeña que el espacio y la que quieres que no pase es más grande que el espacio que has dejado. Y así puedes mirar si una distancia está entre 2 medidas, ¿vale? Porque claro, es un juego de pasa no pasa. Vale, muy bien. Herramientas automáticas modernas, ¿no? Dice, las herramientas tradicionales mencionadas anteriormente debemos añadir las que han ido apareciendo, ¿vale? Por ejemplo, las de emisión láser o ultrasonidos. Dice, alcanzan distancias de hasta 1000 metros. El aparato láser o ultrasonido emitido por él mismo y calcula las distancias, las superficies y volúmenes. Son capaces de memorizar datos y volcarlos a un ordenador. Lo mismo podemos hablar de los termómetros. El láser es bonito. El láser es bonito. El láser además es súper rápido y te facilita muchísimo la medición de ciertos espacios, ¿vale? Tiene precisiones, depende de la marca, ¿vale? Pero tiene precisiones que a lo mejor no están del todo bien. Pero teniendo en cuenta cómo se medía hasta ahora, que tenga una precisión de medio milímetro arriba, medio milímetro abajo, nos da igual. Está dentro totalmente la medida. Y hay sistemas muy potentes y muy bien hechos. El sistema GPS, ¿vale? Que es un sistema muy actual. Buenas, Ninja Cobarde, bienvenido. Tienes sitio en primera fila. Estamos hablando de los sistemas de medida, ¿de acuerdo? Y hemos pasado por los sistemas de medida, por los sistemas de medida de longitudes. Ahora vamos a los que miden ángulos, ¿de acuerdo? Hoy es un temario sobre mediciones. Bueno, el ángulo es la proporción de plano determinada por 2 semirrectas con origen común. ¿Vale? Esto lo podéis entender. Tenemos 2 rectas, ¿de acuerdo? Que cruzarían en un punto, me generan un ángulo, básicamente. Si el ángulo 0, las 2 rectas son paralelas y coincidentes. Si el ángulo es 180, las 2 rectas son coincidentes y de sentido contrario. Semirrectas, perdón. Medir un ángulo es compararlo con otro que se toma como unidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto es un grado, por ejemplo. Si no, no puedo saber cuánto mide un ángulo. La unidad de medida del ángulo más usual es la del grado sexagesimal, que es que cada grado sería 1 partido 360, pues el ángulo de una vuelta completa en un sistema plano. Que os conozco. La medida de un ángulo en grados sexagesimales se designa mediante el símbolo de grado, que es una bolita, ¿vale? El radián, pues, es el ángulo que abarca un radio cuya longitud es igual al radio con el que ha sido trazado, ¿vale? Un radián equivale aproximadamente a 57,17,45 segundos. Ajá. Esta unidad de medida de ángulos se utiliza en matemáticas avanzadas y no tan avanzadas, ¿vale? No tan avanzadas. Y bueno, podemos usar varios aparatos, ¿de acuerdo? Para medirlos. El más conocido sería el transportador de ángulos, ¿de acuerdo? Que consta de un semicírculo de medición en grados o
medios grados, del de 0 a 180 grados y de una regla que gira. Esta no siempre está, ¿vale? Con esta regla básicamente lo que obtenemos es la línea entre las dos semirrectas, ¿vale? Para obtener el punto correcto, ¿vale? Se usa principalmente para comparar el ángulo que deseamos medir con la escala de ángulos que tenemos, ¿de acuerdo? También hay un transportador de ángulos que se usa mucho en náutica y no me va a dejar dibujar esto, que sería cuadrado. Y tenemos aquí una división cuadrangular de todos los ángulos, que también me... sí, yo sí que he visto esta, pero en los de madera, los más antiguos, los que se usaban en las pizarras. Un sistema cuadrangular con donde tendríamos los 180 grados completos. Después tenemos el goniómetro universal, ¿de acuerdo? Es un aparato que permite obtener medidas de ángulo con mucha mayor precisión que el transportador, ¿vale? Este es bastante más exacto. Consta de un cuerpo principal formado por un limbo circular, cuadrantes y dos superficies de referencia de un cuerpo giratorio. Este último consta de un nonius circular, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto antes, pero tendríamos un nonius circular, ¿vale? Entonces básicamente obtenemos lo mismo que hemos visto antes con el pie de rey, pero con ángulos. En un taller de mecanizado lo has visto, ¿no? El nonius lleva una serie de divisiones de la misma distancia entre sí, cuyo origen de trazo es el 0 y es coincidente con la de esta del brazo giratorio. Vale, entonces con esto yo puedo obtener décimas del grado, es decir, puedo ir un poquito más, puedo ajustarme un poquito más, lo cual está muy bien. Bueno, entonces la apreciación viene dada, al igual que en el calibrador del pie de rey, por este cálculo. En este caso, pues nos da una precisión de 5 segundos. Vale, yo tengo con este aparato una precisión de 5 segundos de grado. Nunca he usado un goniómetro. Es decir, miento, lo he usado, pero nunca de forma profesional para nada. Lo vi una vez en dibujo técnico, nunca más lo usé. Bueno, vamos a ir a los sistemas de medición de temperatura, ¿vale? Os habréis familiarizado muchos con este... Vale, más o menos os lo habréis familiarizado, ¿no? La escala de temperaturas, pues pensad que viene por bastantes medios, ¿no? Los tres conocidos serían el Fahrenheit, el Celsius y obviamente el Kelvin. El internacional es el Kelvin. A partir de ahí, lo que pasa es que el Kelvin y el centígrado tienen mucho que ver, ¿vale? El Kelvin es básicamente va desde el cero absoluto hasta la temperatura máxima y cada Kelvin tiene una diferencia entre uno y otro de 1 grado centígrado, lo cual te hace ver que los grados centígrados son súper importantes. El grado centígrado tiene que ver con el agua, ¿vale? 0 grados centígrados es la temperatura de congelación del agua dulce a presión atmosférica y 100 grados es la temperatura de evaporación del agua dulce a presión atmosférica. Entonces, por eso tenemos el 0 y el 100 y a partir de ahí está escalado. El punto triple de una sustancia corresponde a la temperatura de presión, tal. Ok, no me voy a meter en esto. El signo de valor del 273,16159 kelvins es básicamente 0 grados centígrados, ¿vale? Entonces, bueno, en el punto de congelación del agua, presión normal, se tomó como 273,15 Kelvin, que equivalen exactamente a 0 grados centígrados en la escala de los Celsius, ¿vale? Simplemente esto, 0 Kelvin, temperatura mínima del universo. 273,15 Kelvin, 0 grados centígrados. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues hacemos los cálculos. Sí, es más complicado. El Fahrenheit es más complicado. ¿Vale? Había un número concreto que era el 471 Fahrenheit. Creo que era la temperatura en la que ardía espontáneamente la celulosa. Sí, agua pura. Estamos hablando de agua pura, ¿vale? Agua destilada. ¿Vale? Termómetros de contacto. Dice, una parte del termómetro es el sensor que debe mantener contacto directo con el cuerpo o ambiente que deseamos medir. Aquí usamos la relación de contacto, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos... 451, gracias. Lo estaba diciendo mal. En este caso de los termómetros se basan en la dilatación de los líquidos sólidos o gases, ¿vale? Hay otras formas de medir, por ejemplo,
con la variación de la resistencia de un cable. También podemos medir la temperatura. Dice, actualmente los instrumentos eléctricos y electrónicos, conocidos como termopares, se utilizan mucho. Dice, un termopar es un circuito formado por dos metales distintos donde se producen voltajes siempre y cuando los metales se encuentren a temperaturas diferentes. Pues según el voltaje que tengo, yo tengo una temperatura diferente. Son baratos, intercambiables, tienen conectores estándar y sirven para medir un amplio rango de temperaturas. También incluimos aquí los conos de Seger, que se fabrican con materiales diversos, como óxidos de hierro y plomo, feldespato, tal, que se funden a diversas temperaturas, pues para medir temperaturas altísimas de 20 en 20. También tenemos los electrónicos, que, bueno, estos se pueden comprar bastante bien, ¿no? Que serían básicamente los que habemos estado usando últimamente, ¿vale? Dice, el corazón... ¡Oh! Cero Kelvin. Debería haber un libro que se llamase Cero Kelvin que tratase de un desamor. Sería maravilloso, chavales. Buscadme a ver si existe, please. Termómetros de radiación o sin contacto, ¿no? Dice, su uso se basa en la medición de la radiación emitida por un cuerpo caliente. Recordad que todos los cuerpos emiten radiación. Todos. El cuerpo negro no existe. Y básicamente, si nosotros vemos su radiación de calor, podemos saber la temperatura a la que está. Cuando a través de un anteojo se observa un objeto cuya temperatura se quiere medir y su brillo se compara con el de la lámpara de luz monocromática ubicada dentro del dicho anteojo, quedan superpuestos el brillo de la imagen con el del objeto y el de la lámpara de comprobación. Por medio de un aparato, pues básicamente vemos la diferencia y podemos calcularlo, ¿vale? Y ese mismo instante, cuando una escala marcada en grados centígrados, se lee la temperatura que se desea medir. Esto es sobre todo el termómetro óptico, estamos hablando para temperaturas de radiación visible, ¿eh? Aquí estamos hablando... Pero es complicado medir si no es negro mate. No sé. Termómetro de radiación. Esto parece una pistola de Star Trek, chavales. A ver, la radiación es complicada de medir si lo usamos en luz visible. Si lo usamos en infrarrojos, nos da un poquito igual. Las máquinas de infrarrojos van bastante bien. La energía calorífica radiada por un objeto cuya temperatura se quiere medir es dirigida por una lente de anteojo sobre un elemento térmico, el termopar. Y los termómetros electrónicos, que nos permiten medir hasta 2000 grados. Habréis visto esos que simplemente cogen, te apuntan a una cierta distancia y os da una temperatura aproximada. Son temperaturas aproximadas, ¿vale? Tienen bastante error. Lo que pasa es que, claro, aquí trabajamos para fundiciones y demás. Un motor, la temperatura en superficie de un motor, va bastante bien. Después podemos ver la masa. ¿Vale? Vamos a ir a ver la masa. Dice, cuando se creó el sistema métrico decimal, el kilogramo se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua pura a la temperatura que alcanza su máxima densidad, que son 4 grados centígrados. Sí, pero tú lo que puedes hacer es calibrar el aparato. Más que ajustar la emisividad de la superficie, tú lo que haces es calibrar el aparato, que es normalmente lo óptimo. Más que calibrar la medida, tú calibras, es decir, más que calibrar el objeto que quieres medir, tú calibras tu aparato. Se fabricó un cilindro platino que tuviera la misma masa que dicho volumen de agua en las condiciones especificadas. Después se descubrió que no se podía conseguir una cantidad de agua tan pura ni tan estable como se requería, y por eso el patrón primario de masa pasó a ser el cilindro de platino. Esto fue bastante cachondo. Y dice, en 1889 fue sustituido por un cilindro de platino iridio de masa similar. Y hoy en día creo que ha sido sustituido nuevamente. Hoy ha sido... Bueno, es decir, el kilo ya no es esto. El kilo fue sustituido. Perdonad, que tengo el Chrome por detrás. Kilo. Fue sustituido. Y apareció una definición universal del kilogramo. ¿Vale? Es decir, hay un nuevo kilogramo. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo no me voy a centrar en esto. Vale, dice, tenemos las balanzas, que una balanza es un dispositivo mecánico o electrónico empleado
¿Ves? Dice, el 20 de mayo su definición pasó a estar ligada con la constante de Planck, una constante natural que describe los paquetes de energía emitidos en forma de radiación. Esto permite que un laboratorio de metrología debidamente equipado calibre un instrumento de medición de masa como una balanza de potencia, sin necesitar el patrón kilo. Claro, es que tú tenías que volver de vez en cuando al patrón kilo y calibrar una máquina. Entonces tenías que tocar el patrón kilo, Dios mío. Claro, es jodido, ¿eh? Los patrones son jodidos. Una balanza es un dispositivo mecánico, tal. El mecanismo para pesar más sencillo es la balanza de brazos iguales, empleada por primera vez por los egipcios hace más de 2500. Bueno, hace 4500 años. Dice, esta balanza consta de una barra, un plato colgado en cada extremo que sostiene en el centro sobre un punto de apoyo. Para utilizar esta balanza, pues se coloca un objeto de peso desconocido y en uno de los dos platos se van poniendo objetos de peso conocido en el otro hasta que equilibra, básicamente. En Zaragoza tenéis la Enor. Tenéis a Enor, si no recuerdo mal, pero no sé si hay más centros de Enor en otros sitios. Pero sí, aquí en España uno de los más importantes, al menos los que me explicaba uno de los profesores que tuve de metrología, era el centro de Enor. Bueno, se van poniendo pesos. Dice, el peso y la masa del objeto son entonces los mismos que los de las pesas del otro lado, básicamente. Así vas llegando al centro. Básicamente aquí serían, en vez de un plato, dos platos iguales. Hace unos 2000 años le aparecieron balanzas denominadas romanas, que es la que estáis viendo. Esta normalmente es la que se usa cuando vas a pesar a un crío, lo pones sobre una balanza y vas moviendo la pesa. O al menos cuando yo iba al pediatra, me hago viejo, tenías esto. Entonces, conforme vas moviendo la pesa de posición, con el sistema de palanca llegas a la posición de equilibrio y básicamente como esta línea está arreglada, pues te da el peso de lo que estás midiendo, ¿vale? Al igual que la balanza de brazos iguales, la romana consta de una barra sostenida en un punto de apoyo y las pesadas se realizan equilibrando un peso conocido situado a un lado del punto de apoyo con otro peso desconocido. Entonces, cuando se equilibra, sabes el peso. Sin embargo, al contrario que la balanza de brazos iguales, el punto de apoyo de la romana no está en el centro. El objeto que se quiere pesar cuelga del brazo corto, mientras que el otro tenemos el brazo largo que podemos ir moviendo. Y cuanto más largo sea y más pequeño el peso, más podemos ajustar. Es decir, aquí podemos hacer mediciones más y más precisas. Es el primer avance de la tecnología en este aspecto, ¿vale? Una vez colgado el objeto de la romana, se ajusta la posición del pilón hasta que se equilibra la carga del brazo, ¿vale? Que es lo que estaba explicando. Algunas balanzas modernas, que emplean los mismos principios que la balanza de brazos iguales o romana, pueden efectuar pesadas muy precisas. Las balanzas de precisión utilizadas en laboratorios científicos son capaces de determinar pesos de pequeñas cantidades de material con una precisión de una millonésima de gramo, ¿vale? Fijaos a los límites a los que llegan. De otras balanzas mecánicas empleadas en la actualidad son las balanzas de péndulo y las de resorte, ¿no? Las de péndulo es una plataforma que está unida a un péndulo pesado y cuando se coloca un objeto sobre la plataforma, el péndulo se desplaza hacia el lado para equilibrar la carga. Entonces, pues pum, obtenemos el peso, ¿vale? Vale, después tenemos las electrónicas, ¿no? Que emplean electricidad para determinar el peso. Son muy rápidas y más precisas que las mecánicas, ¿vale? Y además las podemos meter dentro de sistemas computerizados, por lo que no hace falta ni que haya un operario midiendo. Puede pasar directamente todo por un ordenador. El tipo de báscula electrónica bastante común es la del elemento del piezoeléctrico. Esta es la típica que os podéis encontrar en una cocina o que os podéis encontrar en el sistema de medición de peso. Esta es de la Power Scale, bueno, la Mi Scale y todo esto. ¿Los barcos se pesan? Sí, pero el barco usa una medición indirecta para obtener el peso. El peso de un buque se obtiene a través de su volumen. Y obtiene su volumen a través del conocimiento de las líneas de trazado del barco y el calado del barco en la posición de proa, medio y popa. Básicamente el barco hace de báscula. Exacto, según se ha hundido, si tú sabes la densidad del agua en el que está hundida, la cantidad de volumen que hay sumergido, tú sabes exactamente el peso del buque. ¿Vale? Y además los barcos tienen muchos tipos de pesos y tal, el arqueo bruto, arqueo neto, el peso de la hora viva, el peso de la hora muerta, hay una serie de pesos a tener en cuenta. ¿Para qué? Para descargar, por ejemplo, cuánto combustible he metido, o cuánta carga he metido, o cuánto me pesa la gente que está entrando, etcétera, etcétera.
Es complejo. El tema de pesar un buque es complejo, pero a la vez está muy estudiado. Dice el tiempo, ¿cómo lo mediríamos, no? Hasta el año 1955, el patrón científico del tiempo, el segundo, se basaba en el periodo de rotación terrestre y se definía como 1 partido por 86.400 del día solar medio. Más a tener más ciencia que los aviones. Hombre, un barco en una balanza, según la balanza, a lo mejor podría caber. Bueno, si el barco lo puedo elevar con una grúa, puedo pesar. Bueno, los barcos tienen mucha tecnología, muchísima tecnología. Tenéis que pensar que el avión más grande es una pulga al lado del buque más grande. Y la potencia del avión más grande es una pulga al lado del barco con la potencia más grande. Es decir, los aviones son tecnología punta muy pequeña en muy poco espacio. La tecnología del avión es ser muy ligero y muy potente en muy poco espacio. Y los buques son grandes bestias. Pesadas. Son el arquetipo de la bestia pesada. Bueno, además estaba decidido gradualmente, se hizo necesario redefinir el segundo. ¿De acuerdo? Y la Unión Astronómica Internacional definió el segundo como una división del año solar en curso del diciembre de 1890. El Comité Internacional de Pesas y Medidas adoptó esta definición el año siguiente. Del Yamato. Dice, con la introducción de los relojes atómicos aparece una nueva definición que en 1967 se confirma como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo del cesio 133. Conocidísima medida de lo que dura un segundo. Mirad la de cosas que pasan en un segundo. Ay, pero bueno, nada, esto sería básicamente para saber lo que es un segundo. Todo esto, como es estándar en todo el universo, podemos calcular un segundo en todo el universo, lo cual está muy bien. Los relojes son dispositivos empleados para medir o indicar el paso del tiempo. Primera noticia, el cesio 133. Vaya, dedos sin uña, bienvenido. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Y te había leído antes, pero no me había dado cuenta que eras tú. Bienvenido. Bueno, vamos a ver el tema de relojes mecánicos, ¿de acuerdo? La fuente de energía de un reloj puede ser un peso, un resorte, un motor o una corriente eléctrica. En los relojes mecánicos es necesario levantar el peso o tener un resorte periódicamente, ¿de acuerdo? Dice, la fuerza motriz suministrada viene de una fuente de energía. Básicamente estaríamos hablando, por ejemplo, del reloj de péndulo. ¿Vale? Dice, este tipo de reloj registra el paso del tiempo mediante agujas que giran en una esfera, etcétera, etcétera. Luego tenemos los relojes eléctricos y electrónicos, ¿vale? Que esto ya los conoceréis un poquito más. Normalmente, los relojes eléctricos domésticos es un pequeño motor que gira al unísono con un generador de la central eléctrica. Ya está. Que está regulado para que proporcione la corriente alterna de una frecuencia determinada. Es decir, yo conecto el reloj a la central eléctrica, yo sé que la central eléctrica me va a dar 50 hercios clavados y como yo sé que tengo 50 periodos por segundo, solo tengo que contarlos. Cada 50 periodos, un segundo. 50 periodos, otro segundo. 50 periodos, otro segundo. Entonces, si mi central eléctrica es súper exacta en mi frecuencia, perfecto. Si da variaciones, pues menos perfecto. En 1929 aparece el reloj de cristal de cuarzo, que es mucho más preciso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé que si yo meto un anillo de cuarzo conectado a un circuito eléctrico, lo puedo hacer oscilar a 100.000 hercios por segundo. Estamos hablando de los relojes eléctricos conectados a la corriente, los primeros, ¿eh? Los que están conectados a la corriente se aprovechan de la frecuencia de la corriente. El típico reloj de baño que tienes conectado a la corriente con la radio, ese sería un caso. Después tenemos los de cuarzo. Bueno, como tenemos una oscilación de alta frecuencia, pues nada, pues me da una corriente alterna y con eso ya puedo tirar otra vez. ¿Vale? El error máximo en los relojes de cuarzo más precisos es de 1 segundo en 10 años, lo cual está bien.
Los relojes de pulsera, eléctricos, electrónicos, emplean pequeñas pilas que duran más o menos un año. La pila puede impulsar el volante de un reloj mecánico convencional, puede emplearse para hacer oscilar un pequeño diapasón o, lo más normal, un cristal de cuarzo. ¿Vale? Bueno, después tenemos los cronómetros, que es otro tipo de reloj. Otro tipo de reloj. Que, bueno, el primero es del 1761. Que era un instrumento portátil montado sobre balancines para mantener el delicado mecanismo en posición horizontal. ¡Oh! Maravilloso. Muchas gracias, Víctor. Dice, otro reloj de precisión, denominado cronógrafo, no solo proporciona la hora exacta, sino que también registra un tiempo transcurrido en fracciones de segundo, es decir, nos da centésimas de segundo, lo cual es bastante útil. ¿Vale? Bueno, vamos a las medidas eléctricas. Aquí vamos a los elementos de medidas eléctricas, que son los últimos de esta sección, que también eran medidas fundamentales, si os acordáis. Sobre todo el amperímetro. Bueno, pues nada, el sistema internacional también nos da una unidad, ¿vale? Y básicamente dice, el amperio es una intensidad, es una corriente constante que al fluir por dos conductores paralelos de longitud infinita situados en el vacío y separados a 1 metro entre ellos, es decir, si pongo dos conectores y los separo a 1 metro entre ellos, básicamente produciría entre ambos conductores una fuerza por unidad de longitud de 2 por 10 a la menos 7 newtons partido por metro. Si van en el mismo sentido, se apartan, y si van en sentidos opuestos, se acercan. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Dice, los instrumentos para medidas que podemos encontrar relacionados con las magnitudes eléctricas pues son muy variados. Tenemos el voltímetro, que básicamente nos mide el voltaje entre dos cables. ¿Y cómo vas a saber la hora? Clavando un palo en el suelo y mirando su sombra. Bueno, pues sabiendo dónde te proyecta la sombra según la hora del día. Eso es algo que tienes que usar con la experiencia y sabiendo en qué posición va a estar el sol. Este instrumento, pues destinado a medir tensiones, está formado por una bobina, un hilo muy fino de cobre y un gran número de espiras o vueltas, ¿vale? Es por lo tanto un elemento de gran resistencia. ¿Por qué? Porque nos interesa que pase muy poco amperaje por él. Muy poquito. ¿Por qué? Queremos romper, queremos tener una conexión, entre comillas, por la que no pase amperaje. Esta bobina es de núcleo hueco y en su interior va alojada una pieza de chapa de hierro unida a un eje. Entonces, pues según lo que se mueva más o menos, nos moverá la aguja y nos dirá que hay más voltaje o menos voltaje. ¿Vale? Nos mide la diferencia potencial. De los voltímetros que existen en el mercado, unos son para corriente continua y los otros para corriente alterna. ¿Por qué no puedo usar el de corriente continua en corriente alterna? Porque va a estar fluctuando constantemente. ¿Vale? Entonces no me sirve. Normalmente, si ponéis un voltímetro de un polímetro, básicamente podéis elegir voltímetro de continua o voltímetro de alterna. ¿Vale? Muy bien. Después tenemos el amperímetro, ¿vale? Que este instrumento utilizado para medir intensidades pues está formado por los mismos elementos que el voltímetro, con la diferencia que la bobina está hecha con un hilo grueso y con muy pocas espiras. Por lo tanto, muy poca resistencia. Y el objetivo es tener muy poca resistencia. Claro, si yo tuviera muy pocas espiras, un hilo muy grueso, yo tendría un cortocircuito. ¿Qué significa tener un cortocircuito? Que la corriente pasaría de un lado a otro. Y si es mucha corriente, puedo quemar el sistema. Por ejemplo, un amperímetro, si lo coloco en paralelo, me lo cargo. Si lo coloco en paralelo entre dos cables, por ejemplo, entre una fase y un neutro, quemo el amperímetro. Punto. ¿Vale? O si un voltímetro lo corto un cable y lo pongo entre dos cables por el que tenga que pasar la corriente, básicamente también quemo el voltímetro o impido el paso de la corriente. Ya dependerá de cómo de fuerte sea el tema. Por lo que tenéis que entender que hay una posición en la que nosotros vamos a medir y vamos a usar esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, la conexión de este aparato debe hacerse en serie, ya que tiene que medir el paso de la corriente y por lo tanto la desviación de la aguja es proporcional a la intensidad de la corriente. Claro, hace de fusible, lo quemo. Para medir la intensidad de la corriente que circula por un conductor se emplea un amperímetro y se conecta siempre en serie con el receptor. Pero hay una cosa que se llama la pinza amperímetrica, que no necesito meterme dentro del paso de corriente. Lo que hago es medir el campo magnético generado por el paso de corriente. Exacto, dice Víctor Carrera, lo que mola es la pinza amperímetrica.
Totalmente de acuerdo. Las pinzas amperimétricas son, primero, fáciles de montar, son muy precisas y tercero, además, básicamente me evito el problema de cortocircuitos. Más, puedo medir varios cables a la vez, puedo hacer mucha locura sin dañar el circuito. Es una maravilla. En cuanto a la clase de corriente, que es la que está constituido, pues puede ser continua o alterna, me mide lo mismo, ¿vale? Después tenemos el ohmímetro, ¿vale? Que básicamente lo que me mide es la resistencia. Buenas, bienvenidos Decar, muchas gracias por pasarte por aquí. El ohmímetro es un instrumento de medida en el que el valor del ohmio de la resistencia a medir puede leerse directamente. Las pinzas de corriente fuga también. Dicho instrumento, pues básicamente se basa en la ley de Ohm, ¿no? Entonces nos permite básicamente medir resistencias. La corriente necesaria para evaluar la resistencia del elemento que se va a medir es proporcionada por una batería que incluye el propio ohmímetro. Es decir, necesita una batería propia. Normalmente lo usaremos para medir resistencias entre dos circuitos o aislamiento entre dos circuitos. ¿De acuerdo? O sea que es un elemento que vamos a usar sobre todo cuando tengamos que medir espiras, aislamiento entre espiras de un motor eléctrico, de un alternador eléctrico, etc. ¿De acuerdo? Después tenemos el batímetro, que básicamente lo que nos mide es la potencia. El batímetro básicamente es un voltímetro y un amperímetro juntos, a la vez. ¿Vale? Yo tengo que tener dos cables que voy a conectar en serie y dos cables que voy a conectar en paralelo. Y con eso voy a conseguir la medida de potencia, por ejemplo, de un motor. Yo lo conecto en serie al motor, lo conecto en paralelo al propio motor y entonces tengo los vatios del motor. Ya está. Veo la corriente que le circula y veo la diferencia potencial entre la entrada y la salida y veo básicamente la potencia. Dice, es un instrumento que proporciona directamente la potencia del circuito donde está integrado. Vale, ya está. Y bueno, básicamente este sería el método de conexión, lo veis, ¿no? En paralelo al motor y en serie al motor, básicamente. Vale, aquí nos está indicado el triángulo de potencia. Esta sería la potencia activa, la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. ¿Vale? Esto es el factor de potencia. Pi, factor de potencia. Y esto es lo que hace que mucha gente se instale una máquina pensando que necesita que la máquina entregue esto, cuando en realidad las máquinas entregan esto porque hay un consumo que es este. Esto no voy a entrar mucho aquí porque a lo mejor os haría un lío, pero ese Q y P es la activa, Q es la reactiva y la S es la aparente. ¿Vale? Estas son las típicas. Esto es importante saber. Este triángulo viene directamente del triángulo de impedancias. ¿Vale? Y el factor de potencia normalmente en una máquina eléctrica suele estar rondando, sobre todo un motor eléctrico, suele estar rondando el 0,8, 0,81, 0,82, los muy buenos 0,89, 0,90. Nunca va a ser mayor que 1, porque significaría que el triángulo pues, sería más que plano, lo cual no puede ser, ¿vale? Y lo que sí que podemos tener normalmente es, bueno, normalmente los circuitos suelen estar con exceso de bobinas, aunque también podemos tener circuitos, por ejemplo, en electrónicos que tengan exceso de condensadores, no sé, como también hay mucho ventilador. Pero bueno, básicamente este es el triángulo de potencia, ¿vale? Y bueno, ¿cómo mediremos la potencia activa? Pues con un batímetro. Madre mía, Víctor. La medida de la potencia reactiva, pues, ¿cómo lo mediremos? Pues, básicamente lo que miramos es el desfase. Vemos cuánto se ha desfasado. Recordad que la potencia reactiva aparece de la dificultad de la corriente a circular por un circuito de corriente alterna debido a la cantidad de bobinas o la cantidad de condensadores que hay. Los condensadores adelantan la fase y las bobinas retrasan la fase. Entonces se desfasa, básicamente, es un desfase. Y la medida de potencia aparente pues sería la que medimos. Bueno, pensadlo así. Si la corriente tiene que circular por una bobina, tiene que circular el electrón por una bobina. ¿Vale? Mientras el campo magnético ya ha pasado. Es decir, lo que hacemos es retrasar el tiempo que tarda en pasar la corriente, ¿vale? Hacemos que tarde más. Y si ponemos un condensador, pensad que la electricidad no se ahorra la parte del salto, es decir, pasa directamente al otro lado.
decir, lo que estoy moviendo es dos campos sin acercarme a la parte del condensador, es decir, estoy adelantando. Entonces, como estoy adelantando la corriente, tengo un problema de que hay coste energético debido a que la corriente está desfasada. Es un coste eléctrico del movimiento de la corriente. No es resistencia eléctrica, no genera calor, no genera nada, es energía perdida. Se pierde, esa energía la perdemos. ¿Vale? Y la perdemos porque nos está consumiendo energía reactiva. El daño lo vemos en el generador. El generador es el que se está comiendo, los daños de tener un desfase en las máquinas. Y se lo está comiendo en base a necesitar producir más electricidad, más energía, consumir por lo tanto más energía. ¿Vale? Cuando montéis instalaciones eléctricas suele ser un problema muy gordo. Yo he visto problemas muy gordos derivados de esto. Y bueno, son cuestiones a tener en cuenta. ¿Vale? Vale, vamos ahí. Pues bueno, nos metimos ya con el polímetro, que básicamente es todo lo que hemos visto antes, juntado en una sola máquina. Son instrumentos analógicos o digitales portátiles, ¿de acuerdo? Este sería el típico polímetro con pinza amperimétrica y este sería un polímetro que no tiene pinza amperimétrica y ya está. Pues tenemos una pantalla de cuarzo líquido en la que podemos ver los resultados, el selector de corriente, pues para continua, alterna, una serie de botones y demás, un selector de funciones, pues para poner la función que nosotros queremos de todas las que hemos visto, punteros, que serían los elementos de conexión para ir probando, pues por ejemplo, continuidades y demás, y las clavijas, ¿vale? Donde se enchufan los punteros. Bueno, aquí vamos a pasar rápido, porque esto lo que nos está explicando es cómo funciona los elementos que ya hemos estado viendo y que ya hemos estado explicando. Cositas importantes. Pie de rey. Nos permite medir interiores, exteriores y profundidades. ¿De acuerdo? Porque antes me he dejado lo de profundidades. Lo he leído, pero no lo he explicado. ¿Vale? ¿Cómo mediríamos lo del micrómetro? También lo he explicado, como el Palmer, ¿vale? Pues ponemos el elemento que queremos medir aquí y básicamente lo giramos, ¿vale? Para ir haciendo más pequeño el entorno y después el ajuste lo hacemos con el último rotor que teníamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque saltará la carraca. Y al saltar la carraca, básicamente no apretará más la pieza. Medir ángulos también. Pues con el goniómetro básicamente tenemos las dos partes de la curva e iremos yendo a los diversos elementos, ¿vale? Para medir el ángulo en la pieza. Estos serían los dibujos de cómo quedaría el goniómetro cuando lo vamos usando. ¿Sabes usar una galga? Sí, claro, las galgas las usamos, esto ya lo he explicado antes, para, por ejemplo, el reglaje de válvulas. En el reglaje de válvulas se usan galgas. Nunca puedes usar solo una galga. Una galga no te da ninguna medida. Necesitas usar al menos dos galgas. Es decir, tú necesitas una galga que pase por el orificio que necesitas medir y una galga que no pase por el orificio que necesitas medir. Entonces sabes que el tamaño del orificio que estás midiendo está entre una galga y la otra. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Medida de masa. Pues básicamente las básculas que hemos estado explicando antes, cómo se medía. Creo que lo hemos explicado de forma bastante continua. Las medidas eléctricas con el polímetro, pues bueno, esto no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque cada marca tiene su rol. Pero bueno, lo hemos estado hablando, ¿vale? Esto realmente tampoco de esto. Medidas de intensidad sí que me parece correcto, porque... Vale, aquí dice, se hace pasar el cable conductor por dentro algo parecido a un gancho, que tiene algunos polímetros. Básicamente esto se le llama la pinza amperimétrica. Problemas. ¿Qué pasa si yo pongo el cable fase y neutro dentro de la pinza amperimétrica? La medida me da 0. 0. ¿Por qué? Porque me mide la suma de campos magnéticos. Y como tengo un campo magnético en un sentido y un campo magnético en el otro, al sumar, la suma se anulan. Por lo tanto, me da 0. ¿Y qué pasa si yo cojo un cable y le doy 3 vueltas por dentro de la pinza amperimétrica? Pues el resultado de amperaje se me multiplica por 3. ¿Vale? Uno por cada vuelta, uno por cada espira. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el campo magnético dentro del aparato. ¿Qué pasa también si pillo la pinza y la acerco al lado de otros cables? Es decir, la pinza hay que saber usarla y hay que saber usarla bien.
¿vale? Porque si no los resultados te dan un churro, ¿vale? Pero bueno, es una herramienta súper útil, muy importante. Bueno, vamos a ir ya a la parte de error en la medida, que me parece muy importante. Y si pillas fase y tierra, si pillo fase y tierra, en teoría, si no tengo ninguna derivación eléctrica, tierra debería tener un campo magnético de 0. ¿Por qué? Porque en teoría, si mi máquina está bien aislada y no estoy perdiendo corriente, es caso ideal, por tierra pasa 0. ¿Vale? Por lo tanto, no tengo campo magnético en tierra. Tierra es como cualquier cable. Es decir, yo en teoría, si no tengo ninguna derivación eléctrica, yo podría tocar tierra y no me pasaría nada. No tendría ninguna derivación eléctrica. Entonces, si yo cojo cualquier cable con fase y tierra, la única medida que me está dando es la medida de fase. Por lo tanto, medir fase y tierra conjuntamente es como medir fase. Esa sería la idea, ¿vale? Ese sería el plan original. Medir fase y tierra me da la medida de fase. ¿O lo dice mejor que la chica de la 11? Bueno, error en la medida, ¿vale? Dice, en ciencias y ingeniería el concepto de error tiene un significado diferente al uso habitual del término. Coloquialmente, el usual empleo del término error como análogo o equivalente a equivocación es erróneo. Para nosotros es erróneo. Cero lo dice mejor. El cero. El cero. Ah, que digo mejor el cero que los de la lotería. Bueno, vale, ok. Dice, dice, en la ciencia e ingeniería el error es un concepto de incertidumbre, ¿vale? Entre una medida. Por ejemplo, si yo tengo una medida, un valor absoluto, yo si hago la medida va a dar entre estos dos valores. Esto sería el rango de error. Y realmente la medida puede estar en cualquier punto por aquí en medio. Pero como yo tengo este resultado, yo no sé exactamente dónde estoy. Yo no sé si estoy muy cerca o muy lejos. Por eso voy a medir varias veces, porque si el error es aleatorio, tenderá a compensarse si lo mido varias veces. O si aplico varios conceptos, pues puedo reducir bastante el rango. El objetivo siempre es reducir el rango de error. Pues usando herramientas más precisas, usando herramientas con más decimales, etcétera, etcétera, ¿vale? Nunca vamos a llegar a un error cero, ¿vale? Venga, vamos a ver los conceptos básicos. Concepto de error. Dice, el error es la desviación existente entre el resultado de la medición de una magnitud física y el valor verdadero de la medida. ¿De acuerdo? Dice, el error es algo implícito al proceso de medida y se puede clasificar según el origen. Pues tenemos error de tipo sistemático, ¿vale? Según nuestro sistema de medidas, que nos da un error. Dice, por ejemplo, el error sistemático que se produce al utilizar una balanza mal calibrada. Siempre que use esa balanza, pues voy a tener error. Ya está. El error de tipo accidental, es decir, un error que aparece a veces, que sería el error causado por cosas imposibles de controlar. Por ejemplo, estoy midiendo con una balanza electrónica y un rayo cósmico atraviesa justamente el microchip de medición y me da un resultado erróneo. Está. Es totalmente accidental. Por ejemplo, la medida en un intervalo temporal en un cronómetro manual, pues como tampoco puedo ajustar exactamente, pues voy a tener un error. Los errores sistemáticos pueden ser parcialmente eliminados, al ser posible pues detectarlos. Sin embargo, los accidentales pues es muy complicado anular, porque como van a pasar de forma aleatoria y nunca sé por dónde van a pasar, pues lo que puedo hacer es intentar trabajar de forma estadística. Y bueno, tengo dos valores entre la exactitud y la precisión, ¿vale? Que me encanta este dibujo, me parece maravilloso para explicar. Otra fuente de error que se origina en los instrumentos, además de la precisión, es la exactitud de los mismos. Como vimos, la precisión de un instrumento o método de medición está asociado a la sensibilidad o la mejor variación de la magnitud que se pueda detectar con dicho instrumento. Es decir, cuanto más concreto sea, mejor, ¿vale? Es más preciso. Exacto es que atinen al centro, ¿vale? Es decir, hay una diferencia entre cómo de pequeño es el rango que mido o cómo de centrado estoy. Y me encanta este dibujo, es decir, si aumento mi precisión, ¿vale? Me estoy centrando cada vez más, ¿vale? Y si aumento mi exactitud,
Bueno, lo que hago es irme hacia el centro. Es decir, aquí lo que hago es concentrar los puntos. Me puedo equivocar, pero los tengo más juntos. Y aquí lo que estoy es yendo al centro de la medida. ¿Cuál me interesa? Pues dependerá. ¿Vale? Obviamente lo óptimo es estar aquí. Lo óptimo es estar aquí, pero esto es complicado. Y es caro y es difícil, ¿vale? La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a la calidad de la calibración del mismo. Cuanto mejor calibre, pues mejor. Vale, vamos a clasificar un poquito los errores. Que dice, existen varias formas de clasificar y expresar errores de medición. Vale. Dice, los errores causados por el propio instrumento, que sería un error de apreciación. El instrumento está perfectamente calibrado, pero bueno, el problema es cómo nos ponemos para mirar exactamente la medida. Adviértase que no se afirma que el error de apreciación es la mínima división del instrumento, sino la mínima división que es discernible por el observador. ¿Vale? Bueno, es decir, tienes que ir un poquito a ver dónde está el centro. La mínima cantidad que puede medirse por el instrumento dado la denominamos apreciación nominal. Es decir, puedo medir medio milímetro, puedo medir cuartos de milímetro, octavos de milímetro, lo que sea. ¿Vale? La exactitud representa el error absoluto que el instrumento en cuestión ha sido calibrado. El error de interacción, ¿vale? Esta incertidumbre proviene de la interacción del método de edición con el objeto a medir. ¿Vale? Y la falta de definición en el objeto sujeto a medición, es decir, falta de dónde me cojo yo para tomar la medida. Eso a veces pasa, ¿vale? Entonces, bueno, el error nominal es la suma de todos los errores que hemos estado diciendo. ¿Vale? Y después, según el carácter, pues si son sistemáticos, que ya lo hemos dicho antes, si son errores estadísticos que se producen al azar, si son errores ilegítimos o espurios, que, bueno, básicamente es, por ejemplo, que deseamos calcular el volumen de un objeto esférico y para ello determinamos su diámetro. Si ponemos el valor del diámetro y nos equivocamos en el número, nos va a dar un error en la medición, ¿vale? Porque hemos puesto un dato mal o incompleto o poco aproximado y tendremos un error pero basado en una medición anterior o en la representación de una medición anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues la suma de todos los errores serían la raíz cuadrada del estimado más el nominal. Fijaos que nosotros podemos ir determinando cuánto nos hemos equivocado aproximadamente si hacemos suficientes medidas. Y eso nos acerca al... Es decir, lo que nos dice es dónde puede estar el valor correcto y cuál es el margen en el que nos movemos. ¿Vale? Entonces, podemos achantar un poquito el margen, podemos ver más o menos dónde es más posible que esté la medida, etcétera, etcétera. Según el método de expresarlos, pues error absoluto, que es el valor de la incertidumbre combinada, se usa normalmente el más menos. Nosotros ponemos que la medida es una medida más menos el error, ¿vale? Entonces podemos saber que el dato está ahí en medio, no sabemos exactamente dónde, pero está por ahí. Y bueno, pues lo que nosotros podemos usar también es la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque la campana de Gauss, AP0,68, básicamente lo que nos dice es dónde es más posible que esté. Es un poquito trabajar con esto. Un error relativo, que se trata del coeficiente entre el error absoluto y el mejor valor de magnitud. Es decir, más o menos cuánto me he acercado. Un error relativo porcentual, pues que la incertidumbre pues multiplicada por 100. Básicamente me permite ver cuánto me estoy acercando. Y después ya tenemos las desviaciones, ¿no? Cuánto me he desviado de la medida, ¿no? No cuál es mi cantidad de error, es decir, mi cantidad de margen de error, sino cuánto me he desviado. Es decir, si tenía que medir 5 y he puesto 6. ¿Y cuánto me voy de la medida? Tengo la desviación media, que es el alejamiento de una lectura dada de la medida aritmética del grupo de lecturas. Es decir, he medido 8 veces 5 milímetros y una vez se me ha ido a 8,3. Yo, hostia, se me ha ido bastante, ¿no? Eso sería una desviación. Se me ha ido esos 3 milímetros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues dependerá de la medida. Tengo las desviaciones promedio, que me permite, sumo todas las desviaciones, lo divido entre el número de veces y me da la cantidad de desviación promedio. Me dice, normalmente, pues tu desviación en la medida va a ser de 0,02 milímetros. Por tanto, yo sé que cualquier medida que yo haga
tiene un margen de desviación de 0,2 milímetros, por ejemplo. Tengo la desviación estándar, que también la puedo usar pues con un número finito de datos, ¿vale? Y esto me permite saber pues cuánto de aproximado puedo hacer yo una medición. ¿Por qué? Porque por mucho que mi herramienta sea muy exacta y muy precisa, y después cada vez que mido tengo un error del 50% en la medida, pues tócate las narices, ¿vale? Perdón, una desviación, ¿no? Entonces, esto básicamente sería una campana de Gauss otra vez, ¿vale? Donde puedo sacar los datos. Después tengo lo que se llamaría las cifras significativas, ¿vale? Que cuando realizamos una medición con una regla graduada en milímetros, es evidente que si somos cuidadosos, podemos asegurar que nuestro resultado hasta la cifra de los milímetros es, en el mejor de los casos, una fracción de milímetro, pero no más, ¿vale? Podemos decir 1,2 milímetros, 5 incluso. ¿Vale? De este modo, nuestro resultado puede ser de 95, en este caso, por ejemplo, 95,2 más menos 0,5. O incluso 95 más menos 1, ¿vale? En el primer caso se observa que nuestra medición tiene 3 cifras significativas, el 9, el 5 y el 2. Y en el segundo caso, pues solo tengo 2 cifras significativas, el 9 y el 5. ¿Vale? Porque ¿cuál sería más preciso? ¿Vale? Porque tengo más cifras significativas. El número de cifras significativas es igual al número de dígitos contenidos en el resultado de la medición, que está a la izquierda del primer dígito afectado por el error, ¿vale? Cuanto más dígitos significativos tenga, mejor, ¿vale? Bueno, y dice, no es correcto expresar el resultado como, por ejemplo, ¿no? Si tengo muchos errores, 9, 5, 3, 2, 1 y más 1 milímetro, pues bueno, más menos 1 milímetro, claro, vete al carajo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tengo un error de más menos 1 milímetro, cualquier cosa que esté a partir de la coma de los milímetros no es significativo. ¿Por qué? Porque básicamente este 3 puede ser un 7, este 2 puede ser un 6 y este 1 puede ser un 5, me da igual. Es decir, son irrelevantes estos 3 números. Porque la medida puede irme de 94,3 a 96,3. Todo lo que esté dentro no me sirve de nada, ¿vale? Nos entendemos, ¿no? Más o menos por dónde va la historia. Es decir, me sirve, las cifras significativas van relativas con el error, ¿vale? Tienen que ir relativas con el error que yo tengo. Luego puedo redondear. Tengo que tener en cuenta cuánto redondeo. Redondearé según mi margen de error, ¿vale? Para evitar temas. ¿Cómo se redondea? Pues, por ejemplo, si tengo un 1,35 y quiero redondear, pues me quedará 1,4. 1,55 pues me quedará 1,6, etcétera, ¿vale? Y después, bueno, ¿cómo calculo los errores? Pues si sumo o resto, ¿vale? ¿Cómo obtendré el error y demás? ¿Vale? Yo aquí ya no le metería mucho más tema, ¿vale? Esto ya es un poquito más complejo, esto lo podemos mirar, ¿de acuerdo? Tiene dado por todo lo que hemos estado explicando antes. Y después tenemos representaciones gráficas de los errores y los tipos de representación gráfica que tendremos. Vamos a ver, porque esto básicamente serían los sistemas que usaría, por ejemplo, si nos metemos en Excel, para calcular desviaciones en una recta, ¿vale? Podemos hacer fórmulas lineales, podemos hacer fórmulas logarítmicas, ¿de acuerdo? Y bueno, nos podemos ir al sistema de mínimos cuadrados, que básicamente nos dará la desviación media y demás, ¿vale? Y después, bueno, nada, tenemos histográficos que también nos permitirán determinar cuántas veces nos está dando un valor o no. Esto es muy útil, por ejemplo, para casas de metrología, ¿vale? Es decir, aquí, pues cuántas veces medir para obtener una medida más o menos exacta, precisa y tal y cual. Pues, este tipo de fórmulas es lo que me da la solución. Y nos vamos a ir ya directamente a la conclusión, ¿vale? Y cerramos tema. Dice, en el presente tema se ha expuesto cómo la noción de la medida surge de la respuesta a la necesidad del hombre de explicar de forma ordenada la experimentación. Y no solo eso, hemos visto que la primera medida surge para el comercio, ¿vale? Eso también lo hemos hablado. El comercio como fuente inspira la creación de medidas, cuando dos personas tienen que estar de acuerdo de cuánto mide algo, ¿vale? Que se han analizado por una parte las principales magnitudes empleadas en tecnología y sus unidades, y por otra, sus principales instrumentos de medida. Finalmente, se han traído los distintos tipos de errores cometidos en las medidas y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Y con esto cerramos tema
y nos despedimos de la gente de YouTube. Bueno, si os habéis quedado hasta aquí, muchísimas gracias. Ya habéis visto que la parte de errores hemos ido un poquito más rápido porque realmente explicarlo así es un poquito más largo. Ya os dejaré el material colgado para que lo podáis ir viendo en la página de Marret de Curiosidad. Por otro lado, muchas gracias por haberos quedado hasta aquí. La verdad es que estos vídeos pues creo que están empezando a tener buena repercusión. Si queréis verlos en directo y queréis hacer preguntas o queréis comentar cosas, ya sabéis, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche estamos haciendo los directos en Twitch. Y si queréis seguir viendo los vídeos o otros vídeos de este canal, los tenéis en la lista de reproducción de temario de secundaria para tecnología. Así que bueno, muchas gracias, mucha suerte, seguid estudiando fuerte y sobre todo si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartir y suscribiros al canal. Un saludo y buena prueba.